El Ancasti Podcast. Lo más significativo que me parece que está pasando, más allá de que Milei, él va subiendo, va escalando en sus apuestas, es que se empieza a notar un retroceso en la tolerancia de la sociedad hacia el señor presidente. Como que ya a punto de cumplir 10 meses de gestión, se empieza a sentir el efecto del ajuste con más fuerza, de la recesión, de una economía que no despega, y afecta a la imagen presidencial. Esa imagen que se mantiene, sigue siendo importante de todas formas, con la ventaja de que en el arco opositor o las alternativas, tanto la oposición amigable como la no tan amigable, no hay figuras de consistencia similar. Entonces eso lo favorece al señor presidente. Pero hay que tener en cuenta que nosotros ya vamos, a medida que se aproximan las elecciones de medio término, que serían, hay que ver si se eliminan las pasos nacionales, hay que ver toda una serie de cuestiones, pues en octubre del año que viene. O en marzo en Catamarca. ¿No? O en marzo en Catamarca. Bueno, pero en marzo en Catamarca no. Claro, de todas maneras habría que hacer elecciones en octubre nacional. Sí. Que son las que le interesa teóricamente al esquema Milei. Teóricamente, ¿qué dice Milei? Lo viene diciendo cada vez menos, lo dice. Cada vez menos, pero ahí está, lo dijo, por ejemplo, al presentar el presupuesto 2025 déficit cero. El pueblo va a castigar a quienes se oponen a su plan en las elecciones, en las urnas, el año que viene. Entonces se va a dar un fenómeno similar al que ocurrió el año pasado. Que ya no hemos cansado de analizarlo, el fenómeno del año pasado, cómo es que llega este sujeto. Vale la pena recordar, sin embargo, un concepto principal de eso. Milei es el emergente de un derrumbe. De un derrumbe del sistema político que venía orientando la dinámica institucional, la discusión, desde hacía por lo menos 15 años. Esa grieta kirchnerismo-antikirchnerismo, y al ser producto de un derrumbe, demandaba una reconstrucción de algo nuevo, que se podía hacer con parte de lo viejo, con cosas nuevas que ingresaran. Bueno, esa reconstrucción política sigue pendiente. Y Milei se aferra al control de la inflación que ha logrado, que es control, estamos en el 4%, hay que ver cómo evoluciona eso, en un escenario de tragedia social, con un incremento brutal de la pobreza, donde yo señalaría algo que no ha sido suficientemente señalado, que ocurrió esta semana, ayer o anteayer. Sacó un documento de la Fundación Pensar. Que la Fundación Pensar es el think tank, no sé cómo se dice en inglés, que como sería el centro de ideas, de proyectos del PRO, del macrismo, que comanda María Eugenia Vidal, que ya en su momento habían sacado un documento hace 4 meses, donde habían anunciado que todos los meses iban a hacer una evaluación de la situación política. Bueno, en esta oportunidad salieron días antes, creo que mañana se va a conocer el índice de la pobreza en Argentina, del INDI, diciendo que la pobreza es del 50% y que desde el inicio de la restauración democrática, la pobreza equivale al 82% del crecimiento demográfico. Tremendo. Tremendo. Que no lo menciona Milei, pero más o menos. Y que tiene la ventaja esta gente del PRO, que ellos son como si fueran ajenos, ven de afuera. Y le echan la culpa sobre todo al kirchnerismo de este procedimiento. Digo porque hay que ver cómo se van acomodando los naipes de cara a la elección del año que viene, donde, repito, Milei, por lo menos es lo que decía, necesita fortalecer, robustecer su armado institucional en el Congreso.
espacio que ha demostrado tener una gravitación determinante en estos primeros 10 meses de la gestión libertaria. En este marco se produce una caída en la imagen presidencial que desafía, digamos, al armado de la Libertad Avanza, que ya se está empezando a instalar como partido, ya que Catamarca ya se ha instalado, para dar la pelea parlamentaria del año que viene. ¿Cuál era el dato que veníamos marcando nosotros desde hace bastante tiempo? El año que viene Milei no va a ser candidato. Sí, es verdad. Los resultados del año pasado, obtenidos por ejemplo por la Libertad Avanza aquí en Catamarca, están muy vinculados a la atracción que ejerce esa personalidad tan polémica, tan fascinante para una parte importante del electorado, sobre la sociedad. Bueno, eso no está el año que viene. Bueno, eso va a depender, digamos, de cómo arme localmente la Libertad Avanza y el resto de la oposición. Yo lo que estoy El viendo, radicalismo no viene muy bien. Y uno tomando como referencia la elección anterior, bueno, salieron cuarto, digamos, ¿no? por eso le estoy diciendo, Mm, acá hay que ver el desafío de la oposición libertaria, también afecta al radicalismo, lo que fue Juntos por el Cambio en su momento, el Frente Cívico en su momento, esta ausencia de ese insumo principal que fue la figura de Javier Milei, donde la elección, obviamente son legisladores nacionales, pero son elecciones provinciales, sí, sí. son elecciones donde se juega mucho el ingrediente provincial. Y donde las provincias, los caciques provinciales, los liderazgos provinciales, van a tender a brindarse para impedir que entre, que penetre el esquema libertario. Ante esto, lo que yo advierto como movimiento inicial es que Milei se concentra ahí en provincia de Buenos Aires y en Cava. Y deja librado el resto, a ver cómo se va, si surge algo, apoyará, veremos qué pasa. Ahora, es muy importante ver cómo va atenuándose el respaldo en las encuestas popular a la gestión, que no es el mismo. Podríamos decir que hasta es natural que así pase, que se vaya degradando, digamos, el apoyo a medida que se va desgastando en la gestión. Pero es un dato principal muy importante para Libertad Avanza que se sustenta casi exclusivamente en el carisma de Milei, al punto tal que creyó necesario el señor presidente ir a presentar personalmente el presupuesto 2025 déficit cero al Congreso, para enviar ahí un mensaje que es: el equilibrio fiscal no se negocia, el ajuste, nosotros ya hemos hecho el ajuste más grande de toda la historia de la humanidad, a defender su gestión, que era un mensaje para Macri que le critica la gestión, hemos controlado la inflación, vamos a garantizar, esto es finalmente lo que garantiza el déficit cero, a rajatabla, los pagos del servicio de deuda. O sea, mirá lo que dijo es, esto es al revés. Hemos calculado primero cuánto hay que ahorrar para cumplir con el funcionamiento básico del Estado hiperrecortado y los servicios de deuda. Y de ahí vamos a determinar qué se gasta, cuál es el excedente. Garantiza pago de deuda, pago de compromisos con los acreedores. Y se debe mucho, ¿no? Se debe mucho. Ahora, en este contexto, lo que es cada vez más notorio es que hay muy poca fe, o que no se sostiene la confianza en la consistencia, en la proyección que pueda tener este gobierno. Y ahí es donde juega, donde tiene capital importancia, la capacidad que tenga Milei para electoralmente robustecerse dentro del Congreso. Porque usted fíjese una cosa, Costello, hoy venía pensando,
La Argentina retorna al FMI en 2018, si no me Sí. equivoco. Macri decide volver a pedir un crédito al organismo. El organismo le da el crédito más grande de toda su historia institucional, el FMI. Sí. Le da a la Argentina más plata que a Ucrania, o sea, un país que está en guerra. Sí. Le autoriza 54 mil millones de dólares, de los cuales llegó a liquidar 45 mil millones. ¿Quién era el ministro en esa época? Y ¿El mismo de Caput. ahora? Toto. El, Toto Caputo y estaba Turcenegro. Los dos estaban. Consiguen esa plata. Ese crédito fue objeto de múltiples críticas, sobre todo del kirchnerismo. Se dijo que era ilegítimo porque se había aprobado en contra de los propios estatutos del FMI, que el FMI debía revisar su propia conducta, etcétera, etcétera. Ya sabemos esa historia. A lo que voy a lo siguiente, le dieron esa plata, digamos, se fugó, se bicicleteó. La cuestión es que perdió Macri. Mm. Según el kirchnerismo le daban esa plata para que gane. Perdió. Y tuvo el FMI que empezar a negociar a ver cómo le pagaban con Alberto. ¿Quién lleva adelante esas negociaciones? Y las consigue. Sergio Consigue Tomás. cerrar un no, señor. No, no viene después Sergio Martín Tomás. Guzmán. Martín Guzmán. Y Martín Guzmán cierra un nuevo acuerdo con el FMI. Tal cual. Renegocia la deuda. Y acá el dato más importante. Lo aprueba el Congreso de la Nación con una mayoría muy importante. Con la oposición solamente del kirchnerismo. ¿Se acuerda que hay renuncia a Máximo Kirchner a la presidencia Sí. del bloque? De diputados. Y de la izquierda. Acuerda consenso institucional para el acuerdo que había cerrado Martín Guzmán. ¿Qué pasó 3, 4 meses después que cerró, que aprobó el Congreso esto? Lo echan a Martín Guzmán. Sí. Y viene Massa Viene Sergio y Tomás. se vuelve a caer todo. Sí. Y ahora va de nuevo al FMI. O sea, termina el gobierno de Alberto Fernández, Massa y Cristina Kirchner como terminó. Y vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas. Mm. ¿Quién vuelve? Toto. A decir, tienen unos mangos. Ahora estoy yo. Entonces, con sano criterio, el FMI dice, no, pará. Venimos de esta historia, de avatares electorales y políticos que nos obligan a sucesivo reacomodamiento del programa de pago. Entonces, es muy importante, supongo yo, para cualquiera que venga a invertir en Argentina, ya no hablemos, pero para el FMI en principio, decir, ¿qué va a pasar el año que viene? Porque no vaya a ser, dirá esta gente, como cualquier usurero, que yo te dé la plata para que vos sustentes y el año que viene pase algo como pasó con Macri, como pasó con Martín Guzmán y tenga que renegociar de nuevo con otro que venga y ya no sé quién podrá ser. ¿Entiendes? Por eso es tan importante el tema de la política que es tan execrada, por la sociedad en general y que Milei cabalga sobre esa erosión permanente sobre lo que son las negociaciones y son los consensos políticos, que son indispensables para dar una visión de previsibilidad, de que hay un Estado argentino que responde, no un Milei, un Macri o un Martín Guzmán, un Estado que va a hacer cargo de esas circunstancias. Entonces, esto es, me parece, lo que empieza a incidir en estos ya casi 10 meses de la gestión de Milei y es la carencia que empieza a notarse. Ya no puede, ya es totalmente insuficiente Milei o la prédica de Milei o la eficacia como predicador de Milei para sostener alguna confianza en lo que puede llegar a pasar. Los pronósticos que hace, esa jerga que él utiliza,
El mundo, por supuesto, lo escucha porque es un Sí. personaje muy pintoresco. Y él es como que escala, ¿no? Ahí fue a la ONU a denunciar a la casta internacional ya, no se limita a la Para nación. nada. Y él que es uno de los dos hombres más importantes del mundo, según él mismo ha dicho, que uno es Trump y otro es el propio Milei. Sí. Que Trump va a elecciones ahora. En noviembre creo que son las elecciones en Estados Unidos, vamos a Sí. ver cómo sale. Una gran pregunta es, ¿qué pasa si pierde Trump? Y quedará él como el único, digamos. Claro, quedará Milei como el único hombre más importante del mundo, dice Claro. usted. Y sí, O sea que usted dice que Milei por ahí en algún recóndito rincón de su mente puede estar diciendo, tal vez me claro, convenga que pierda Trump. tal vez. Así quedo Una yo de como el esas más total, importante del mundo. Bueno, digo, la política, tan execrada, tan despreciada, tan vilipendiada, tan atacada por este propio Milei, empieza a cobrar, se empieza a notar que tiene una importancia central para la construcción porque se agota el insumo del carisma de este personaje, que es la única. Por supuesto está la inflación. Y dice, bueno, no, nosotros hemos conseguido domesticar la inflación. Pero el sostén político es Milei. Y es exclusivo. No tiene dónde más recortarse la libertad avanza y la gestión libertaria. Y esto, cuando se empieza a erosionar la figura del presidente, de esa columna, la columna vertebral, sí, digamos, es un problema grave desde el punto de vista político cuando el año que viene tiene que enfrentar su primer compromiso y tiene que repetir esa hazaña del año pasado. No ya Milei, sino su partido, sino su facción. En un escenario de derrumbe donde muy poco, casi nada diría yo, se ha reconstruido. Nos vemos el jueves. nos vemos el Nos vemos jueves. jueves. Pero viene, ¿no? Viene el Sí, jueves. sí, ven. Cualquier cosa le voy a avisar un poquito antes. Mañana. Mañana y jueves. Mañana es jueves. Bueno, nos vemos mañana entonces. Nos vemos Nos vemos mañana. mañana. Escucha este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.